9:12. Recibimos aquí en la cabina al economista Alejandro Indacochea para recordar un poco, hacer memoria sobre lo que ocurría en el Perú allá por 1990, cuando iniciaba justamente su gobierno Alberto Fujimori, cuando se enfrentaba en la campaña antes de ser presidente a Mario Vargas Llosa en una contienda ajustada, pero que hasta el último instante, digamos, hacía parecer un triunfo asegurado por parte de el escritor Mario Vargas Llosa. Alejandro, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Nos ha traído Intis, que era la moneda en ese momento. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar acá. Bueno, la economía es algo que se ha destacado mucho, que se ha dicho a la lectura de Alberto Fujimori, de su impacto en la historia política de nuestro país. Sin duda tiene que pasar por las medidas económicas que se aplicaron durante ese gobierno. Y hay quienes no recuerdan lo que sucedía en el Perú antes de 1990. Mira, mis condolencias a la familia Fujimori y a los partidarios, ¿no? Por el fallecimiento del fundador del partido. Yo creo que hay que mirar a Fujimori con una perspectiva histórica diferente. Mirar en el pasado los errores y los aciertos para proyectarnos a futuro y evitar, digamos, esa polarización que hoy día existe en el país, ¿no? Donde es a favor o en contra. En los aciertos, sin duda, para mí la económica, que es la que vamos a desarrollar, la derrota del terrorismo fue un hecho concreto, digamos, sobre ellos. Los principios para entrar a la economía de mercado, porque era una economía netamente estatal, atrajo inversión. Comercial que la apertura comercial. Pablo Kuczynski hace instantes aquí en el programa. Y el acuerdo con Ecuador, porque con Ecuador vivíamos permanentemente en conflicto durante más de 50 años. 150 años, en realidad viene desde el principio del pasado, ¿no? Sí. Y evidentemente yo diría entre los errores el problema de la corrupción lo arrastró, ¿no? Y la pérdida de institucionalización del país, ¿no? Las violaciones de los derechos humanos, el sentido, digamos, de responsabilidad. Ahí hay mucha discusión, ¿no? Pero el problema central para mí fue la corrupción. Ahora, ¿cómo se produce la conversión de Alberto Fujimori en campaña hacia las políticas que aplicó? Se acercó a él y Hernando de Soto, tuvo relaciones con el Fondo Monetario Internacional, el propio secretario general de la ONU, que era Javier Pérez de Cuéllar, colaboró para un viaje muy exitoso del por entonces presidente electo, Javier Pérez de Cuéllar, que por lo demás sería su rival en las elecciones del año 95, usted lo recuerda, ¿no? ¿Cómo se produce esa conversión del programa con el que él hace campaña, tecnología, trabajo, honestidad, a las políticas ortodoxas que aplicó cuando estuvo en el poder desde julio del año 90? Mira, recordemos que Fujimori no era cualquier ciudadano. Era un rector de una universidad pública que para llegar hay que tener manejo político. Y por otro lado, él tenía un posgrado en matemáticas, un máster en ciencia y matemáticas. Entonces, con su lógica matemática y oriental, era tremendamente objetivo. Él sabía que tenía que ganar en otra forma. Y en cierto modo, el Fredemo cometió fallas de origen garrafales. Yo recuerdo que en el año 89 ya habían reuniones donde estaban asignados los ministros del señor Vargas Llosa. Se sacó caricatura de un monito en la administración pública. Y nunca imaginaron pues que con el tractor, ¿no?, dando ese mensaje popular, iba a poder ganar elecciones. Y al final no tenía nada. Bueno. Cuando él se enferma de bacalao, un colega mío me invita, me llama para preparar, me dice, ya sé que tú no participas en política, armemos algo, por favor. Era su asesor directo de él, era un viernes, sábado y domingo, sí, el colega Santiago Roca. Me dice, no hay nada, tenemos que preparar algo, lineamientos. Hecho la campaña él sí. Y tenía que involucrar. Y posteriormente Fujimori, más pragmático, dice, hay un economista, Hernando de Soto, que lo he escuchado, ¿por qué no llamamos? Porque estamos hablando entre nosotros mismos. Eso demuestra la apertura y la racionalidad que él tuvo. Y evidentemente el cambio económico fue contundente con Gustavo Miller. ¿Qué medidas produjeron este cambio económico? ¿Qué medidas precisas? Nos lo dirá después de una breve pausa, por favor, señor Alejandro. Muy bien, continuamos en el programa, son las 9:20 de la mañana y habíamos adelantado ya nuestra conversación con el economista Alejandro Indacochea, sobre todo cuando hablamos de la situación económica en nuestro país allá por los años 90, cuando Alberto Fujimori, quien ha fallecido el día de ayer, poco después de las 6 de la tarde, inició su gobierno. Inició un gobierno en el que, hoy se recuerda, se adoptaron medidas que finalmente sentaron las bases de lo que fue luego el desarrollo y el crecimiento
crecimiento de la economía peruana. Pero haciendo un poco de memoria, Alejandro, volvamos, hay muchísimos jóvenes que hoy por hoy no tienen ese conocimiento cercano, que lo podemos tener quienes, a ver, tenemos más ya en mi caso 50 años y que recordamos o vivimos siendo jóvenes aquella crisis económica brutal que incluso llevó a muchos peruanos a abandonar el país. A migrar, a salir del país, porque prácticamente era un país inviable, en medio del terrorismo y con una moneda que se deterioraba y con una inflación que de pronto hacía cambiar los precios de la mañana a la tarde. Y para muestra nos ha traído algunos billetes acá de lo que era la moneda en ese momento, los intis. Mira, para tener una idea, la hiperinflación en el Perú, estos eran los billetes de 50 soles que se cambiaron a 50 intis. Finalmente terminamos en 5 millones de intis. Billetes de 5 millones. 5 millones. 5 millones de intis. Se acabaron los héroes. Ponían a Cáceres, Tupac Amaru, ya no habían héroes que poner. La hiperinflación fue un inti del agosto del 85 equivalía a 100.000 intis de agosto del 90. ¿Y qué se compraba con 5 millones de intis en un solo billete? Con un billete de 5 millones no comprabas un kilo de arroz, un galón de gasolina, al final terminamos. La inflación que recibió Fujimori era 7.650%. Estos eran billetes, pongamos, de 50.000 intis que están totalmente gastados. ¿Cuánto era el sueldo mínimo entonces? Era permanentemente en reajuste, un nivel de consumo que se había retrocedido 30 años, a nivel de pobreza generalizada, y el terrorismo permanente día a día, ¿no? En la parte económica, Hurtado Miller dio el hiperajuste. Bajamos desde agosto del año 90. El 8 de agosto del año 90 y lo dio en forma radical. Esa era la lógica matemática. Yo creo que hoy día, si a alguno de los políticos se le da, hubiera tenido un gran temor para hacerlo. Fujimori se decidió hacerlo, le dio luz verde y lo hizo de un día para otro. Y tenemos que reconocer, se sentaron las bases, se liberó al Estado. El Estado tenía ENACO, tenía Empresa Nacional Pública, tenía Empresa de Servicios, ENACI, empresas de electricidad. Todo el Estado era deficitario. O sea, estaba lleno de Petroperús. Y entró a la privatización. En muchos casos una privatización ideológica, como fue Petroperú. Yo creo que Petroperú no fue bien manejado como ente privatizador. Se fraccionó cuando la idea de estos negocios es que sean integrados. El otro soporte que tuvo, una vez que entramos a economía de mercado, le dio autonomía al Banco Central. El Banco Central totalmente autonomía con sus directores que rige hasta hoy día. Y hay algo más importante. El cambio en la Constitución en la cual el Congreso no tiene opción de gasto público. No tenía, porque hemos visto en los últimos tiempos que se le está arrogando. Exactamente, perdóname. Yo quisiera acá hacer una invocación a los partidarios del fujimorismo. Hoy día quienes definen la política económica no es la presidenta, sino el Congreso. Es el fujimorismo y Alianza para el Progreso. La mejor memoria que hagan por su fundador, del patriarca del partido, es respetar los principios económicos que nos dieron oportunidad para el desarrollo del país, que es que el Congreso no tiene autonomía de gasto. Hoy día, lamentablemente, el Tribunal Constitucional lo ha violado. Dice, esa autonomía del gasto se refiere al presupuesto, pero puede tomar cualquier otra decisión. Y eso lo han soportado el Congreso, que está con la mayoría fujimorista. De ahí la necesidad de releer la historia y de recordar, como lo estamos haciendo, contando con su ayuda, lo que ocurría para que justamente las nuevas generaciones y bueno, los parlamentarios que hoy por hoy toman decisiones que criticamos, escuchen y recuerden también y aprendan de la historia. Es el mejor recuerdo que harían a su fundadora. Yo desde acá los reto. No es que se vistan de luto, no se den condolencias hoy día. Yo les invoco a los fujimoristas, que ellos tienen mayoría en el Congreso, que respeten los principios económicos del fujimorismo en aquel entonces que nos han permitido el desarrollo económico del país. Y no lo cambien lo que hizo el fundador. La globalización y la apertura comercial. Otro tema importante también. Tema bastante importante, la reunión de la PEC, como ha sido citado, y la apertura. Entramos a una lógica totalmente de mercado, donde había que competir, la regla oferta y demanda, se empezaron a firmar los TLCs con el mundo. Esa apertura hay que reconocerla, esa se dio con el fujimorismo, en esa etapa inicial, ¿no? Los contratos, el respeto de los contratos, por ejemplo. Totalmente eso definido, ¿no?
Totalmente se definió, no violación de contratos, no había nada como sucede hoy día, ley. como los peajes, ¿no? En la cual un alcalde dice desconozco los tratados internacionales y se sigue adelante. No, Fujimori lo pueden acusar de dictador de lo que quieran, pero se respetaban los contratos. Y hubo desde el inicio, cuando fue Yoshiyama y fue Boloña, llegaron a Nueva York y le dijeron, ustedes son parias en el sistema financiero, no están insertados, miren la deuda y no pagan. Ellos dieron la permisa, le dijeron, tenemos encargo del presidente de saldar nuestra deuda, la vamos a respetar. Que es lo que hoy día se está violando tanto en el populismo de izquierda como el populismo de derecha. Bueno, nos ha dado cuenta usted de ciertas medidas de emergencia que se tomaron, pero ¿qué se hizo poco después para crear empleo, para que la economía peruana comenzara a crecer? Y lo logró rápida y considerablemente, ¿no? Bueno, mira, tienes un hecho concreto. Hasta el año 2012 se redujo la pobreza del 50% de 56% a 19%. Unos casos de logro del Banco Mundial. Muestra el Perú que redujo la pobreza. Lamentablemente hemos caído pues en ese entrampe, ¿no? Claro, fue también la inestabilidad política. Fujimori la reelección del 95 la merecía. Muchos, para ser transparentes, votamos Sacó por lo que él había hecho por amplia mayoría. 2000 cuestionable y después la tercera pues fue el entrampe total, ¿no? Con el descubrimiento de la corrupción. Ahora, hemos hablado de la privatización como una de, digamos, de las bases de lo que fue ese cambio que finalmente supuso la recuperación de una economía que estaba muy, muy mal deteriorada y que parecía no tener esperanza de recuperación. Petroperú hoy está en el centro del debate. Una empresa pública, una empresa que se defiende porque es estratégica, que cumple también un rol subsidiario. ¿Qué hacer con Petroperú y por qué en ese momento Fujimori no privatiza la empresa? Mira, sí inicia la privatización, pero siempre el Perú ha sido un país de contrastes, ¿verdad? Uno de los encargados de la privatización... Contrastes y contradicciones. Contradicciones. Fue el que hizo la estatización en la época de Velasco, el señor Jaime Yoshiyama. Yo le comentaba que con la misma irracionalidad en la cual transferían en aquel entonces la propiedad privada a pública para generar riqueza, lo hicieron para la privatización, que la privatización tenía que hacerse con estrategia, con objetivos. La privatización en las empresas petroleras se tiene que hacer respetando la integración. ¿Qué hicieron con Petroperú? Le quitaron todas las bocas de venta, todos los centros comerciales. Los lotes los perdieron. La refinería más importante. Los grifos. Los grifos. Y hicieron una competencia, eran dogmáticos, una competencia ficticia entre Pampilla y Talara que no existe. Entonces fue una privatización ideológica que quedó a medias de ahí. Hoy día, ¿qué hacer? Hoy día, gracias por tu pregunta. La invocación de la presidenta me da muy mal mensaje. Cuando ella dice que quiere un directorio patriótico, quiere un directorio de cómplices. Yo lo diría así abiertamente. Me sentiría... ¿En qué? ¿Cuál es la cómplices? complicidad? Porque me parece evidentemente una muy mala señal. En el pasado habían renuncias, hoy día no hay. Que en un lado se reúne el premier, el ministro de Economía, el ministro de Energía, y en otro lado la presidenta llame al presidente del directorio que está acusado de falsear las cifras y al gerente responsable de Talara de ello. Eso en cualquier lugar no puede ser aceptable. Ahora, ¿qué hacer para no perderme en la opción? Primero, hay que explicar a la población que Petroperú no es privatizable. ¿Por qué? Porque la deuda es 4 veces el patrimonio. Si alguien pone un sol en Petroperú hay que declarar héroe nacional. Eso lo he explicado acá, acabo de regresar de Piura, para que la gente entienda, porque se está manipulando la opinión pública. Segundo detalle, tampoco puede quebrar. ¿Por qué? Porque incumplimos el pago, nos baja calificación crediticia y nos arrastra a todos y paga más quien menos tiene. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que entrar a un proceso de reestructuración como ha sido planteado. Talara, por ejemplo, escindirlo, darlo a un operador internacional, averiguar por qué Talara, la refinería de 90.000 barriles que costaba $1.800 millones, resultó costando 6.500. Eso tenemos que averiguarlo, tenemos que definirlo para el país. Esto no puede pasar así nomás. Bueno, ya hay un informe de una consultora internacional. Pero hay que actuar. No veo acusaciones ahí al respecto. Vender los activos, negociar el retiro del personal. Tiene más de 2.000 personas. Yo sé que muchos de ellos son necesarios, son responsables, pero tenemos que ir actuando al respecto. Y incluso la atención a las zonas alejadas y la manipulación, que es empresa estratégica. ¿Qué más estratégico, Mávila, que atender al 43% de los niños
que están con anemia. ¿Qué más estratégico que atender a 15 millones de pobres? Ese es un membrete obsoleto hoy día. Lo más estratégico es la alimentación, la comida, y no tener que gastar en un Petroperú para una burocracia interminable y corrupción. Y lo otro fue que, claro, que abrir a la inversión privada demostró que era la mejor manera de generar empleo en el país, ¿no? Eso quedó claro. Lo cual ahora no lo entiende, lo han perdido. Yo invocaría nuevamente al Congreso que está dominando, quienes gobiernan el país es Alianza para el Progreso y el Fujimorismo. Ellos son los que están gobernando el país. No lo digo yo, lo dice el Economist. Dijo efectivamente un titular que la señora Boluarte subsiste y sobrevive porque no gobierna, sino deja de gobernar. Exactamente, hasta que están interesados en su salario hasta el último año. Ahora, yo les invocaría a ellos. Realmente la única forma de que los países crecemos no es con gasto público, se termina. Eso termina. Y si cambian ellos la Constitución, terrible, no respetarían lo que se hizo en el pasado. Ya, lo que tenemos que hacer es crecimiento, para que haya crecimiento e inversión. Y para que haya inversión, estabilidad política y seguridad ciudadana. Muy bien, muchas gracias por su presencia acá, por sus análisis sobre la política económica que llevó a cabo el presidente Fujimori cuando fue elegido en el año 90 y por las referencias a la situación de hoy, que nos ha dicho cosas claras y fuertes. Señor Ndacochea, muchas gracias, muy buenos días y gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes.